Bueno, pues voy a empezar con unas declaraciones breves. Entiendo que el tema de interés en Argentina ahora es esta cuestión de los aires acondicionados y entonces primero decir que aunque entiendo que hay un lío político, yo trato de no entrar en política, no sé ni quién gobierna cada sitio y no tengo ninguna intención al respecto, ¿no? No conozco la política argentina. Segundo, que de donde, digamos, yo formo parte del grupo de los 239 científicos que hemos escrito a la OMS y que estamos diciendo desde hace meses que la mayoría de la transmisión de este virus es por el aire, ¿no? Por los aerosoles. Entonces, las medidas de control que yo entiendo vienen de aquí, ¿no? Y hay mucha información que hemos puesto en Internet y que les puedo facilitar, ¿no? Y luego, pues, lo que yo entendí ayer cuando estaba explicando lo que pensaba de este tema a la nación, pues es que se iban a prohibir los aires acondicionados por la razón siguiente, por la razón de que tener el aire acondicionado encendido aumentaba el contagio del COVID, ¿no? Específicamente. Entonces, esto y lo que yo dije y sigo pensando es que el efecto es pequeño, ¿no? Que si fuera por eso yo, digamos, no... Hay muchas medidas que se pueden hacer que son muy efectivas para disminuir este contagio y lo de los aires acondicionados, pues es una cosa muy secundaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, pues un aire acondicionado tiene varios efectos, ¿no? La mayoría de los aires acondicionados, y supongo que en Argentina, en casi todos los sitios, son o unidades que están en una ventana o unidades split, ¿no? Entonces, este tipo de unidades no tiene ningún filtro que quite el virus del aire, o si tienen, suelen ser que filtran poco, y nada más simplemente enfrían el aire y lo mezclan en la habitación, ¿no? Entonces, pues mezclar el aire, pues puede contagiar más. Bueno, en una habitación se acaba mezclando el aire en 10 o 15 minutos, ¿no? Como se puede ver si uno enciende una vela o un cigarro, al final el aire se va a mezclar, ¿no? Y si compartimos el aire en esa habitación 10, 15 minutos, una hora, al final vamos a respirar el mismo aire. Entonces el efecto de mezcla no es muy importante, ¿no? Um, pues, bueno, y además, pues si está el virus más concentrado en un sitio, pues la mezcla lleva ese virus a otro sitio, pero también diluye donde estaba más concentrado. Entonces son efectos que al final de media no son muy importantes. Luego otra cosa es el aire acondicionado cambia la temperatura y la humedad, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, por el estudio que ha sacado Lindsay Marr y otros estudios para estos virus que están rodeados de lípidos, que los virus sobreviven mejor en temperaturas más bajas y a una humedad intermedia, ¿no? Pero el efecto de temperatura es muy pequeño, ¿no? Entonces, si uno tiene el aire acondicionado y es unos grados centígrados más bajo la temperatura, pues al final es un efecto de unos pocos por ciento y que tampoco creo que yo que va a ser muy importante, ¿no? Y la otra cosa es la humedad. Entonces, la humedad, estos virus sobreviven bien en ambiente muy seco y en ambiente muy húmedo. Y sobreviven mal entre medio. Eh, menos bien, sobreviven menos bien el 40-60% de humedad, ¿no? Entonces, claro, esto depende. Si uno está en un sitio que, que, es, que es húmedo y el aire acondicionado lo hace más seco, pues el virus sobrevivirá mejor en el aire, ¿no? Pero si uno está en un sitio en la costa donde es muy húmedo y el aire acondicionado hace el sitio ahora una humedad intermedia, le estás ayudando al virus a sobrevivir. Entonces, depende mucho de la situación y tampoco son efectos muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más quería decir esto, que no me parece, de todas las medidas que se podían tomar, no me parece la más prioritaria, ¿no? Luego, otra cosa que alguien me había comentado es que, claro, que lo que yo estaba diciendo que hay que ventilar, ¿no? Y que la gente tenga el aire acondicionado encendido y la ventana abierta. Claro, y que se usa más electricidad. Y que esto a lo mejor el sistema de electricidad en Argentina es demasiado consumo y no se puede permitir. Entonces esto, si es así, yo no lo sé, ¿no? Esto, claro, es un problema real y a lo mejor por eso, pues sí se podría justificar prohibir en ciertas situaciones. Yo ya no entro, ¿no? Pero eso es un problema de verdad. De acuerdo, pues eso es lo que quería decir por empezar, por aclarar la situación. Entonces voy dándoles el turno según el orden que aparecen y pues ustedes se quitan, tienen que quitarse el silenciador y ir preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar por el orden alfabético al revés. Valeria Román. ¿Sí?
¿Tiene alguna pregunta? No le oigo. Hay veces que no funcionan los micrófonos, estas cosas. Pueden escribir también las preguntas en el chat, en la ventana del chat. Pero bueno, como parece que a Valeria no le funciona, pasamos a la siguiente persona, Sebastián Flores. Sebastián tiene el micro, tiene el silenciador puesto. No, o no tiene preguntas. Bueno, no sé. ¿Me están oyendo? Sí. Ah, vale, Vanessa, ok. Es una persona nueva. No sé, igual no tiene preguntas. María Rayí, o Rayí. No lo digo. Igual es que tengo yo un problema aquí. Pues tengo el volumen a tope. Un momento, igual tengo esto más conectado. Debería oír. Veo a María Rayí, pero no le oigo. ¿Puede hablar alguien para asegurarme que oigo y que no estoy? Yo te hablo, Vanessa, Sí, sí, vale, se te vale. Entonces, escucha. el No sistema sabías funciona. qué hacer. De acuerdo. Si no, esto del Zoom Perfecto. es muy confuso. Entonces, pues María, o los que he preguntado antes, si podéis poner las preguntas por el chat. A ver, veo aquí. De acuerdo. A ver, la pregunta de María es, ¿qué políticas sanitarias cree que serían las más eficientes teniendo en cuenta la aerosolización? Bueno, digamos, de lo que yo entiendo es de cómo limitar la transmisión, ¿no? De políticas ya yo no soy médico, de otras cosas ya no voy a hablar, que no sé, ¿no? En cuanto a las políticas para reducir la transmisión, pues esto está bastante claro, ¿no? Se transmite por aerosoles, que es como un humo que sale de nosotros, como de un fumador, y que no se cae al suelo, se queda flotando con el humo y nos infectamos al respirarlo, ¿no? Nos infectamos sobre todo hablando cerca, igual que respirarías mucho humo si hablas cerca de un fumador, y por eso funciona la distancia si te vas alejando, ¿no? Pero también nos podemos infectar en aire interior compartido, ¿no? Igual que en una habitación que hay alguien fumando se va acumulando el humo, pues pasa lo mismo, se acumula el virus y uno se puede infectar. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar respirar el humo de alguien, cerca sin mascarilla, dentro o en aire interior o exterior, porque en exterior, incluso si no hace mucho viento, también te puedes contagiar. En aire exterior, al aire libre, con mascarilla y con distancia, o con barbijo y con distancia, como lo dicen ustedes, pues es mucho más difícil, es casi imposible contagiarse, ¿no? Y luego en aire interiores, pues hay que evitar hablar cerca, pero también hay que evitar compartir el aire con otras personas, sobre todo si no hay ventilación y sin mascarillas, sin barbijos y todo esto, ¿no? Entonces, estos son los principios generales. Entonces, lo que recomendamos es hacer todo lo que se puede al aire libre. Cuanto más mejor, ¿no? Todos los días que se pueda, pues decimos las escuelas que fueran en los parques todos los días que se pueda, en las reuniones, como al hablar se expulsan muchos más aerosoles, o pues cuando uno tiene que hacer una reunión a hablar, pues eso hacerlo al exterior y luego entrar adentro para hacer trabajo más silencioso, ¿no? Esto. Luego, pues siempre llevar el barbijo, pero llevarlo bien ajustado, ¿no? Porque si hay unos agujeros muy pequeños, por ahí sale la mayoría del aire, ¿no? Porque es un filtro, pero tienen que pasar las partículas por el filtro. No es un parapeto para estos proyectiles de las gotas de la OMS. Eso, salvo que te tostan encima, no tiene importancia, ¿no? Pero cuando estás hablando, entonces la cosa es, yo veo a mucha gente que lleva las mascarillas, pero tiene aquí un agujero, ¿no? Y por ahí entra y sale un montón de aire, ¿no? Que tiene unos agujeros aquí en el lateral y también entra y sale mucho del aire por allí, ¿no? Entonces, pues eso, ajustarse el barbijo bien sería una cosa tremendamente útil. Y luego para cosas que haya que hacerlas adentro, pues hacerlas con ventilación. Y esto con ventilación quiere decir que el aire que está dentro, que puede tener virus, lo echamos afuera y entra aire de afuera, ¿no?
Entonces, esto es lo importante. Entonces, abriendo las ventanas, esto es gratis si se puede, pues también dependiendo de la temperatura en cada sitio. ¿Cuánto hay que abrirlas? Pues depende de cada habitación, cada edificio y tal, y de si hace viento o no. Un día con viento se ventila la cosa mucho más, como sabemos, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es medir el dióxido de carbono con un medidor como este Chisme. Hay medidores que se llaman de tecnología NDIR, infrarrojo no dispersivo, y entonces estos lo miden bien, pues valen como $100, $200, una cosa así, no son baratos, ¿no? Pero la idea no es que tengamos uno cada uno, sino que una escuela tenga uno, una empresa tenga uno. Entonces, por ejemplo, aquí esto que dice 1152, ¿no? Esto quiere decir que el 2% del aire de esta habitación que estoy respirando, lo estoy respirando por segunda vez. Como es el mío, pues tampoco importa mucho, ¿no? Pero lo que no quiero es respirar el aire que otros han respirado por segunda vez, por tercera vez, ¿no? Ayer salían datos de una escuela en España que había 4.400 partes por millón en la escuela, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el 10% del aire que estaban respirando en esa escuela lo estaban respirando ya por segunda vez, ¿no? Y eso es lo que contagia, compartir respirar el aire que han expirado o exhalado otras personas, ¿no? Si no se puede ventilar, pues entonces hay que filtrar. Y entonces se pueden hacer filtros, o hay filtros comerciales que se llaman EPA, que funcionan muy bien, que quitan el virus del aire, o hay filtros que uno se puede hacer con un ventilador pegando en un filtro que funcionan igual de bien y que son mucho más baratos, ¿no? Y esto pensamos que se debería hacer de forma masiva, y en China y aquí en Estados Unidos se está haciendo mucho, ¿no? Si no se puede, bueno, luego hay otros limpiadores de aire de rayos ultravioleta, y estos sí funcionan muy bien, pero son más caros y más complejos y tienen que hacerse de forma profesional, si no se pueden crear problemas, ¿no? Entonces, en una cárcel o en la sala de esperas de urgencias en un hospital, ahí estos rayos ultravioleta pueden ser muy útiles, pero para todas las escuelas esto es más complicado por el coste y todo esto, ¿no? Los filtros son más fáciles. Y me parece que estas eran las medidas principales, ¿vale? A ver, veo aquí otra pregunta. Entonces vayan poniéndolas por el chat si quieren, así igual es más fácil. A ver, la siguiente pregunta de Valeria. Si una persona entra en una habitación donde hubo una persona con coronavirus y se fue, otra persona entra en el lugar, ¿se puede contagiar? Bueno, pues esto es menos probable. Los casos de contagio, donde se ven muchos casos de contagio, como el caso del coro que hemos estudiado, son casos donde la gente comparte el aire a la vez mucho tiempo. No es un virus muy contagioso, ¿sabe? Y por esto a veces se confunden algunos médicos y dicen, no, no, si fuera por el aire sería como un sarampión. Esto no tiene ninguna razón de ser. Hay virus que van por el aire que son más y menos contagiosos. No, este no es muy contagioso. Le tenemos que ayudar. ¿Cómo le ayudamos? Hablando con alguien muy cerca, sin mascarilla o compartiendo el aire mucho tiempo, ¿no? El caso del coro, pues sí, se contagiaron de 60, se contagiaron 52, pero estuvieron cantando sin barbijo durante 2 horas y media. El caso del restaurante de China, estuvieron una hora en un espacio muy mal ventilado hablando durante 1 hora, ¿no? Entonces, que decir, y el virus sabemos que sobrevive en el aire pues 1 hora o 2, no más. Estos virus no sobreviven más, ¿no? Salvo a temperaturas muy bajas como estos sitios de un matadero de carne, ¿no? Entonces, ahí sí puede sobrevivir más, pero en espacios interiores a temperaturas normales no sobrevive mucho. Entonces, si tú llegas a una oficina a las 9 de la mañana, si había virus en el aire a las 5 de la tarde del día anterior, ese ya no está. Lo que te tienes que preocupar es las personas que están en la oficina mucho tiempo a la vez que tú, ¿vale? Y sobre todo en situaciones en las que se habla. Una cosa que se me ha olvidado decir antes es al hablar que echamos muchos más virus. Al respirar salen algunos, pero al hablar salen 10 veces más aerosoles, y al cantar o gritar, al cantar fuerte o gritar 50 veces más. Entonces, también lo que se ve es que los casos de superpropagación pues son en el coro o en un bar donde está la gente gritando porque está la música muy alta. ¿Dónde no se ven casos de superpropagación? Que yo sepa. En un cine o en una biblioteca. Es posible, ¿no? Depende si están mal ventilados, pero es más difícil, ¿no? Porque son sitios que la gente no habla, ¿no? Entonces, la cosa de decir, o sea, lo que siempre dicen es que esto del aire da mucho miedo, la gente, claro, siempre hay gente que no le entra miedo de ninguna manera, y gente que se asusta con cualquier cosa. Entonces, no, esto no es el virus de que va a venir ahí de 1 kilómetro y viene y te... No, no, no. Tienes que ayudarle, tienes que compartir el aire bastante tiempo, ¿no? O sea, esto es lo importante, ¿no? Lo otro ya es menos importante. De acuerdo, a ver, siguiente. ¿Qué tan precisos son los medidores de CO2 para medir de manera indirecta la ventilación del ambiente?
tiene sentido medir el CO2. Bueno, esto ya depende. Si uno vive en un sitio donde puede tener las ventanas abiertas y hay corriente, entonces no hace falta. Yo diría, esto es suficiente. Lo de los medidores de CO2 lo estamos diciendo mucho pues para sitios, por ejemplo, ahora en España, que estoy diciendo mucho, en Estados Unidos, que va a hacer mucho frío, ¿no? Y es que no podemos tener las ventanas abiertas de par en par porque nos morimos de frío, ¿no? Entonces, claro, les digo, pues medir el CO2 y así podéis tener las ventanas abiertas solo lo suficiente, que un día de viento a lo mejor son 4 dedos, ¿sabes? Es suficiente, ¿no? Tener dos ventanas abiertas 4 dedos es suficiente, pero un día sin viento, a lo mejor hay que tener dos ventanas abiertas más. Entonces el CO2 te ayuda a decidir esto. Si es una temperatura buena y se pueden tener las ventanas abiertas, entonces no hace falta medir el CO2, ¿no? Si hace mucho frío, mucho calor y quieres ventilar lo suficiente, pero no más, ¿no? Por ejemplo, había una escuela en España que decían que iban a tener las ventanas abiertas, pero que estimaban que esto les iba a costar 20.000 euros más de calefacción, ¿no? Entonces, decir, pues bueno, gastarte 150 euros en un medidor de CO2 y poder abrir las ventanas menos, pues igual te ahorras 5.000 euros de calefacción. Entonces, esto está totalmente justificado, ¿no? Lo mismo con el aire acondicionado. Pero si se pueden tener abiertas las ventanas, esto es perfecto y ya está, ¿no? Claro, en Argentina supongo que dependerá de cada zona climática y todo esto, ¿no? Lo que se puede hacer o no. Un país muy grande. A ver, Lumi pregunta. Mi pregunta iba orientada al UV, a los rayos ultravioleta que mencionaste. ¿Han podido llegar a un estándar de la potencia que se aconseja en una habitación en relación a la cantidad de personas? ¿Hay evidencia que este tipo de herramienta baja la carga viral del sal en el aire? Si esto se sabe bien, si se hace bien, funciona bien. Se sabe que la radiación ultravioleta mata a los patógenos desde por lo menos 1950. Así es como se demostró que la tuberculosis se transmite por el aire, porque tenían dos sistemas y uno tenía rayos ultravioleta y mataba a la bacteria. Y se ha demostrado ya para este virus que no resiste los rayos ultravioleta. Entonces esto se sabe bien y mi compañera de la Universidad de Colorado, Shelley Miller, es una de las expertas mundiales y es Nardell en Harvard y tal. Y se sabe bien cómo hacer, ¿no? Simplemente, como les digo, no es barato, es más caro que filtrar y hay que hacerlo bien. Hay que, digamos, decimos, tiene que ser diseño, instalación y mantenimiento profesional. Diseño, porque tienes que poner la cantidad suficiente de luz en un sitio donde vaya a mezclarse el aire, tal y cual. Y eso, pues instalación también, hay que instalarlo bien para que no le dé la luz ultravioleta a la gente, porque esto quema la piel, quema los ojos, si no lo ocultas, ¿no? Y mantenimiento, porque los rayos ultravioleta, los más comunes que hay ahora, pues deja de funcionar el ultravioleta, pero siguen dando luz violeta. Entonces, no funciona, pero no te das cuenta. Entonces, tiene que venir un técnico con un medidor de rayos ultravioleta de vez en cuando para ver que sigue funcionando y cambiarte los que no funcionan. Entonces, por eso decimos que no es para todos los sitios, ¿no? Pero los sitios, pues es una cárcel o una sala de espera de urgencias o sitios así, ¿no? Que hay mucho volumen, hay mucha gente y pues vale la pena hacer esa inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sala de espera de un hospital, pues seguramente va a llegar gente infectada y va a llegar gente que no está infectada, que está allí porque se ha roto la pierna o por otra razón, pero que a lo mejor está delicada de salud, entonces pues es un sitio que a lo mejor la inversión vale la pena, ¿no? Pero para una casa o pues esto no parece tan importante, ¿no? Bueno, no hay más preguntas en el chat. Si hay gente que quiere preguntar, pues quítense el mute, como parece que no sé si lo de los turnos funciona. Quítense el silenciador del micrófono y pregunten, o bueno, pongan en el chat también. Bueno, sí, particularmente quería comentarte, mi nombre es Santiago Romero Ayala, yo soy bioingeniero, te contacté por mail, nosotros somos de la empresa Lumi UV y entendemos lo que nos mencionabas del UV, realmente hemos encontrado evidencia científica que sustenta todo esto, y aquí en Argentina también conseguimos estos medidores de UVC que entendimos que son equipos muy importantes para poder certificar que por debajo de los 2 metros no se está contaminando o no se está emitiendo UV a las personas, y de esa manera los equipos que instalamos son seguros. Y ahora estamos emprendiendo otro desarrollo que tiene que ver con lo que es el transporte de mediana y larga distancia. Entendemos que el aire acondicionado
tiene mucha fuerza en los colectivos, que llamamos aquí los buses, de mediana y larga distancia. Van a estar expuestas las personas entre 3, 6 a 10 horas de viaje, porque como decías vos, Argentina es muy extenso. ¿Cómo ves bueno, nosotros estamos instalando equipos UV y adaptando colectivos y midiendo el IMA, que es el índice de la calidad del aire? ¿Y cómo ves vos esto del transporte de mediana y larga distancia con los equipos de aire acondicionado? Y por ahí que aquí lo que estaban reglamentando es que se viaje al 60% del colectivo, pero en el tiempo entendemos que en el tiempo que vamos a estar expuestos esos pasajeros durante 6 u 8 horas, tener el 60% o el 40% con los aire acondicionados recirculando, entendemos que es peligroso. ¿Cuál es tu visión de esto? Gracias. Sí, esto sí es una pregunta interesante, ¿no? Si los viajes largos, depende mucho el transporte público, depende mucho de cómo es la ventilación, ¿no? Entonces, reducir el número de gente es buena idea y que eso, que todo el mundo lleve un barbijo bien ajustado, y que la gente trate de no hablar. Supongo que a los argentinos esto les cuesta mucho como a los españoles, ¿no? Pero en Japón, por ejemplo, han prohibido hablar en el transporte público, ¿no? Creo que esto se debería hacer porque hablar pone más virus en el aire, ¿no? Pero depende luego mucho de la ventilación. O sea, porque hemos trabajado con 2 compañías de metro y con tal, que bueno, no les puedo decir quién son, pero son de ciudades importantes y tienen una ventilación muy grande, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Entonces, si es un cierto autobús o un cierto tren o lo que sea, que hay mucha renovación de aire o mucha filtración de aire, entonces pueden ser relativamente seguros, ¿no? Y entonces diría, pues, a lo mejor no es tan importante, ¿no? Pues sin embargo hay otro tren o hay otro tal que por la razón que sea eso no se puede hacer, ¿no? Porque es un modelo más viejo y tiene más recirculación y no se puede hacer la ventilación de otra manera, pues ahí sería la prioridad, ¿no? La cosa sería priorizar, como esto es caro y todo esto, pues priorizar, poner, por ejemplo, los rayos ultravioleta en los trenes que hay que seguir usando que tienen peor ventilación, ¿no? Y también les diría, pues eso de medir, la forma rápida de saber cuáles son esos trenes es medir el CO2. Sabe que se hacen un viaje y ya pueden ver rápidamente, porque es básicamente, si con el mismo número de gente, el CO2 nos dice es el inverso a la ventilación, ¿no? Entonces se podría ver rápidamente dónde hay que invertir los, los pesos o los australes, yo no me acuerdo cuál es la moneda de Argentina, pero los escasos que hay pues, siempre para todo, pues invertirlos en los sitios donde haga más falta, ¿no? De acuerdo. Pero sí, vamos, si un transporte a larga distancia con mala ventilación, 8 horas, esto pues es peligroso, ¿no? Entonces sí habría que darle prioridad, ¿no? Para a la vez mantener la movilidad, claro, para tratar de mantener la mayor vida posible, ¿no? A ver. Sí, ¿qué más? Hay otra pregunta de Catalina Roig. Si está ventilada la habitación, el aire acondicionado podría generar un efecto turbina. No sé muy bien lo que me quiere decir con un efecto turbina. Ay, hola. Sí, ¿se me escucha? Sí, no, acá en Argentina habían hablado bastante como del efecto turbina, que sería esto de que el aire acondicionado podría propulsar más los aerosoles. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con COVID, mis gotitas podrían llegarle a alguien que está a través en el otro lado de la habitación. Como que tuvieran... Pero sí, le van a llegar de todas maneras. Ok. ¿Sabes? Hay este error que piensan que nos dice la OMS, que esto se transmite por estas gotas grandes que van a caer al suelo y si les ayudas un poco con una corriente igual llegan más lejos. Esto no tiene importancia, ¿no? Los aerosoles que pensamos que transmiten más pues son de 1 micra o de 5 micras o de 10 micras que se quedan en el aire, pues los de 10 micras se quedan 8 minutos, los de 5 micras se quedan media hora, los de 1 micra se quedan, no sé si son 4 horas, una cosa así. Entonces, ¿sabes? O sea, al final van a cruzar la habitación más o menos igual, ¿no? Entonces, y lo mismo pues pasa lo que decía al principio, es que pues dice, bueno, el aire va a mezclar el aire acondicionado va a mezclar el aire de la habitación un poco más, ¿no? Entonces, pues, pero claro, tú te imaginas una habitación donde hay 20 personas o 10 personas, ¿no? Pues, y hay una persona infectada, pues a los que están más cerca de esa persona infectada, mezclar el aire les ayuda, porque ellos van a respirar menos virus, ¿no? A la persona que está más lejos le desayuda un poco, porque va a respirar un poco más, pero
¿sabes? No son efectos, casi igual diría, casi ayuda más a los que están lejos que desayuda a los otros, ¿no? Pero entonces no me parece un efecto muy importante, ¿no? Hombre, sí que, ¿sabes? O sea, si solo hay dos personas y el aire acondicionado manda el aire de una persona hacia la otra y la primera persona está infectada, pues claro, entonces sí que esto puede ser un problema, ¿no? Pero depende mucho de la situación. Sí que no habría que ponerse directamente, digamos, detrás de que el aire te venga directamente de alguien, ¿no? Que no conoces, pero no me parece muy importante comparado con todas las otras medidas, ¿no? A ver. María Rayí pregunta ¿por qué hay tanta resistencia de la OMS a admitir los aerosoles y a qué lo atribuye? Bueno, esto podría estar hablando 3 horas. Porque, bueno, y formo parte de este grupo de científicos que hablamos con la OMS, o sea, les escribimos una carta en cuanto dijeron, el 28 de marzo sacaron los de la OMS esta cosa que todavía está en su página web y en su Twitter y en su Facebook, que esto de la transmisión por el aire es un bulo. No sé si esta palabra de bulos es así se dice en España, una desinformación, ¿no? Entonces, casi inmediatamente se formó nuestro grupo de científicos para contactarles y decirles que no, que pensábamos que esto era incorrecto y tal. Y hablamos con ellos y cambiamos muchas cartas y sabemos bien lo que dicen y por qué lo dicen, ¿no? Entonces hay dos razones. Yo creo que la más importante es una razón histórica. Hay una tradición en estos campos de epidemiología de enfermedades infecciosas que las enfermedades no se transmiten por el aire, que esto es casi imposible, ¿no? Entonces, cuando aparece una enfermedad como esta, pues dicen, esto es una enfermedad de gotas, como las otras enfermedades, ¿no? Y entonces, esto lo dicen sin evidencia, no tienen ninguna evidencia de que esta enfermedad se transmita por gotas. De hecho, nunca en la historia de la medicina, nunca se ha demostrado que ninguna enfermedad se transmita por gotas, nunca se ha demostrado directamente. Esto viene de una cosa de 1910. En 1910, Charles Chapin, que era un investigador de salud pública norteamericano, escribe un libro donde resume la evidencia de los últimos 50 años desde que Pasteur había descubierto los gérmenes en 1860, ¿no? Se sabía que los gérmenes eran los que causaban las enfermedades infecciosas, pero no se sabía cómo iban de un sitio a otro y cómo te entraban los gérmenes. Y mucha gente pensaba que los gérmenes vivían en la basura, en los pantanos, tal, y entonces venían por el aire o venían por el agua, tal. Entonces, Chapin tiene él hace un gran avance, que es decir, la infección principal es la infección de contacto. Los gérmenes no viven en la basura por ahí, viven dentro de otras personas. Y si te contagias es porque ese germen que estaba vivo dentro de alguien te lo ha pasado, ¿no? Ahora esto nos parece obvio, la gripe te la contagia a alguien, la tuberculosis te la contagia a alguien, ¿no? Pero esto, él fue quien lo propuso, fue un gran avance y tuvo un gran éxito, ¿no? Y él llegó a ser el presidente de la Asociación Americana de Salud Pública y su libro fue un libro de texto muchos años, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese libro mete la pata en otra cosa, ¿no? Y porque dice, se da cuenta pues que habla de las enfermedades que pueden transmitirse por el aire, las enfermedades respiratorias, ¿no? Como la gripe, la tuberculosis y tal. Y entonces se da cuenta y lo dice que esto que se ve que las enfermedades se transmiten mejor en proximidad cercana, ¿no? Y esto puede ser por una de dos razones, o por los aerosoles, que se quedan flotando y lo respiras, o por las gotas, que digamos salen de la persona y caen, ¿no? Y entonces había evidencia de las gotas, de un trabajo de un alemán del siglo XIX, de Pflüger, pero no había evidencia de aerosoles porque son más pequeños, son más difíciles de medir y no se podían medir. Entonces dice en el libro directamente que si la gente piensa que se va a contagiar por el aire, no hay forma de que se defiendan de la infección de contacto, ni de que se laven las manos, ni nada. Entonces, aunque no hay evidencia, él dice, yo voy a decir que contagiarse por el aire es que es imposible y que el que diga lo contrario lo tiene que demostrar, ¿no? Entonces, como dice esto a la vez de decir este gran avance de la infección de contacto, que los gérmenes viven entre las personas, esto todo se convierte en un dogma, ¿no? Y hasta ahora, la OMS dice exactamente esto, que son las gotas y que si queremos demostrar que es por los aerosoles hace falta un nivel de evidencia tremenda, que no tienen para las gotas y que no tienen para las superficies. Pero vamos, hay muchísima más evidencia para esta enfermedad que se transmite por aerosoles que se transmite por gotas, ¿no? Pero hay una tradición científica. Y entonces, ¿quién dice esto? Pues hombre, hay algunos virólogos, hay algunos médicos y tal que trabajan con nosotros, pero la mayoría de la profesión, esto es una cosa que llevan 100 años sin oírlo y no tienen ni idea de aerosoles, ¿no? Porque claro, ¿para qué vas a estudiar los aerosoles que son muy difíciles y no contagian? Pues dicen unas cosas como esto de las 5 micras que llevan 30 años con ese error
de que los aerosoles y las gotas se separan en 5 micras, cuando se separan en 100, y esto se sabe desde 1934, y volvió a salir en Science y ha vuelto a salir ayer en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pero vamos, esto es por recordárselo, hasta ya se sabía. Pero, y te lo dicen, y se quedan tan anchos, que son las 5, que son lo de las 5 micras, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Que quién dice esto? Pues gente como yo, que soy un investigador de aerosoles, y nos tratan de, la OMS directamente ha dicho a la prensa que, bueno, con más diplomacia, pero vamos, que éramos unos ignorantes y que hacíamos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esta situación, digamos, histórica científica, ¿no? Luego también hay una cosa que es esto, que piensan que va a dar miedo y que no va a haber suficientes mascarillas para los hospitales y tal y cual. Lo que les llevamos diciendo es que al final, al no explicarle a la gente cómo se contagia, crean más contagios y más necesidad de mascarillas. Y al final esto no ayuda. Al final, si le explicas a la gente cómo se contagia y cómo protegerse, así es como controlamos la pandemia mejor, ¿no? Entonces, la CDC, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya lo admite, ¿no? Si ustedes van a su página web de manera confusa por esta razón práctica de que no hay suficientes mascarillas, pero si ustedes van a su página web, a las preguntas frecuentes, dice, la manera principal de contagio de este virus es la inhalación. Tenemos que inhalar el virus. Solo los aerosoles se pueden inhalar. Estas gotas balísticas de la OMS no se pueden inhalar, son demasiado pesadas, no pueden entrar por la nariz, ¿no? Entonces, la CDC ya lo ha admitido, ¿no? Y lo dicen confusamente y en vez de llamarlos aerosoles lo llaman gotas pequeñas, small droplets. ¿Por qué? Porque así pueden decir que con las mascarillas estas de droplet precautions funcionan, ¿no? Pero en fin, estas son las razones. A ver. Entiendo lo que planteas, la utilización de máscaras plásticas que no tendría sentido, ¿no? Sí, bueno, a ver, las mascarillas. Pues para protegerse del contagio, claro, si para protegerte de un contagio de gotas, que son unos proyectiles que vienen y que te van a pegar en los ojos o en esta parte pequeña de las fosas nasales o en la boca, y eso es como te infectan las gotas de la OMS, pues entonces necesitas un parapeto, ¿no? Un parapeto aquí y unas gafas así ya estás protegido, ¿no? Para protegerte de un humo que pueda respirar, el humo le da igual, se mete por los agujeros, ¿no? Entonces, la diferencia es que para protegerte de aerosoles necesitas un barbijo que se ajuste bien, ¿no? Y luego la protección de los ojos pensamos que es menos importante, ¿no? Que es más, bueno, es más importante en la salud, en sitios donde estás en contacto con mucha gente. Unas gafas cerradas, digamos, como de laboratorio, de estas de como de esquiar, digamos, que aquí las venden por $8, que simplemente limiten el aire en el ojo, ¿no? Pero mucho más importante, una mascarilla bien ajustada, ¿no? Que sea de buena calidad la tela, para que filtre bien y que sea bien ajustada para que no entre el aire por los agujeros. Entonces eso es la diferencia, ¿no? Entonces hay gente que se pone como una cosa de plástico que es como un parapeto, pero tiene agujeros. Esto no sirve para nada, ¿no? O sirve para muy poco, ¿no? Y hay gente que lleva estos escudos faciales de plástico, pero que están abiertos. Esto tampoco sirve para nada. Bueno, si te tose alguien, solo si te tose alguien sí que sirve, ¿no? Pero si no, no sirve. Entonces, bueno, pues eso es. A ver. ¿Qué más? ¿Tienen más preguntas, Vanessa? No, te iba a decir porque recuerdo a mi sobrina, que es pequeña, bueno, tiene 7 años, y usa ese parapeto, como vos le decís, al aire libre. Y bueno, como es niña, bueno, le ponen eso porque no aguanta lo demás. Bueno, algo protegida está. Digo, porque está al aire libre. Si estuviera en un lugar cerrado, no le sirve de nada. Solo si le tose a alguien, no le estornuda, ¿sabes? Si no, Claro. no sirve, ¿no? Mira, con los niños, yo tengo un niño de 6 años, ¿no? Y la verdad que no es su cosa favorita llevar el barbijo, pero se lo pone, ¿sabes? Tenemos uno de estos quirúrgicos y tal y cual, y cuando nos tratamos de no ir a interiores, pero cuando vamos por la calle y hay otras personas, pues se lo pone y Sí, se acaba yo tengo una acostumbrando, hija ¿no? de 10 que también no quiere saber nada, pero bueno, en este caso, ella que es más chica, se lo ponen así. Yo pensaba lo mismo que vos, pero digo, bueno, aunque sea algo protegida, pero en verdad, igual eso al aire libre no, digamos, vos siempre decís que el problema está en los lugares cerrados, ¿verdad? El problema grande, ¿no? Hombre, sí que si
si estás hablando, sí que, donde sí puede servir a lo mejor es si estás hablando con alguien muy cerca, ¿no? Porque digamos, Claro. o sea, te imaginas que estás hablando con un fumador, pues a lo mejor este escudo para el humo y a lo mejor si el humo se va para otro lado, pero también puedes pensar que a lo mejor este escudo para el humo y se queda atrapado ahí debajo, entonces es una cosa que depende de la situación, digamos, ¿no? Pero si mantienes la distancia, los escudos no sirven más que si alguien te tosió, te estornuda y te acierta, ¿no? Yo entré un poquitito más tarde a la charla y justo, bueno, estoy en mi casa y también estaba hablando el presidente y antes mostraban, Ah, porque iniciaron los vuelos en la Argentina esta semana, hace un día creo, y hablaban de los vuelos, entonces no sé si ya hablaste de eso de los aviones, cómo se tiene que filtrar el aire, bueno, ujú. porque estás en un lugar, si estás más de 2 horas, es realmente una complicación. No sé si ya hablaste algo de eso. No, puedo explicar lo que sabemos. Los aviones modernos, un avión, digamos, moderno grande, un Airbus, un Boeing de estos, tienen sistemas de filtración muy buenos. Y son laterales, ¿no? Va así en el lateral, lo va chupando el aire y con filtros SEPA y cambian el aire muchas veces, ¿no? Entonces, lo que se ve en estos aviones es que si hay contagios es la persona de al lado o de la fila de delante o de la fila de detrás, ¿no? Porque el aire se mueve lateral y digamos, si tú estás con otra persona al lado y esta persona se quita el barbijo y está comiendo, hablando, lo que sea, pues y ese aire que va, a ver, que va hacia A aquí, pasar. Ujú. porque va hacia el sistema, entonces ahí sí que se ve algún contagio, pero no es el sitio más peligroso, ¿sí? Sobre todo si la gente no hablase, si lleva siempre la mascarilla bien ajustada, y yo creo que lo que diría es que no les den nada de comer ni, oye, que si les dan de beber, que sea así, que con que quitas la mascarilla, que traten de mantener la mascarilla puesta el mayor tiempo posible, ¿no? Luego, ¿qué pasa en estos vuelos? Y esto se ve, hay gente que va con un medidor de CO2, que a lo mejor en el vuelo eh, como estás filtrando el CO2 no importa, el CO2 es un indicador, pero si filtras ya no va tal, ¿no? Pero a pesar de todo no es muy alto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando estás subiendo el avión en este túnel que está lleno de gente y que no tiene ventilación, o estás en la sala de espera en según qué aeropuerto y estás ahí un montón de Sí, gente y no hay ventilación, o estás en el autobús que te lleva, o en algunos aeropuertos en el tren que te lleva de un tal y cual. Entonces, estos sitios pueden ser los más peligrosos, ¿no? Que, o sea, no es ya, digamos, el avión, sino la suma del viaje, ¿no? Dependiendo de cómo hagas. Entonces, si puedes ir a un aeropuerto, digamos, de estos pequeños que embarcas al aire libre y llegas a un avión moderno y luego llegas a otro sitio y te puedes escapar sin tener mucha exposición al aire de otros, puede ser bastante seguro. Pero si tienes que si no tienes más remedio que pasar mucho tiempo ahí en el túnel de embarque donde no te, entonces claro. eso es lo más peligroso. ¿De Está, acuerdo? muchas gracias. Nada. A ver, no hay más, no sé si hay más en el chat. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Se pueden quitar el micrófono o pueden ponerlo en el chat. Y si no, pues si ya he dicho todo lo que se puede decir, lo dejamos. Hay mucha gente que no ha preguntado, no sé si igual solo querían oír lo que he dicho al principio y ya está, del aire acondicionado. Yo te pregunto una cosa más entonces, De acuerdo, de hasta acuerdo. que los demás lo pregunten. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos? Porque ahora comenzó la segunda ola en España y bueno, Ujú. esto sigue. Entonces, ¿qué es lo que te tiene realmente preocupado? Bueno, en España y aquí en todas partes, ¿no? Eh, bueno, en muchos. Esto de los aerosoles no es el único error, ¿no? Ya habrán visto el presidente que tenemos por aquí en Estados Unidos. Y pues hay muchas cosas que se están haciendo mal en muchos sitios de no hacer suficiente rastreo, no hacer tal, ¿no? Pero al no decirle a la gente cómo se contagia, pues también estamos ayudando a que se propague, ¿no? Y esto es como un incendio a cámara lenta. Una vez que lo dejas que se expanda el incendio, luego es muy difícil apagarlo, ¿no? No dices, bueno, ahora vamos a hacer tal. Entonces, lo que me preocupa es que no se estén haciendo cosas y se están poniendo las cosas peor y se sigue sin hacer y que está pasando el tiempo y allí por lo menos les llega el verano y pueden a lo mejor hacer más cosas al aire libre, pero en España hace frío y la gente, incluso ¿saben? Claro. En Sevilla, que hace, ¿sabes? Muy buen tiempo, uy, es que aquí hace un frío tremendo y cuando se lo cuento a los de Boston se parten de risa, ¿no?
pero no, aquí la cultura es que, claro, ¿cómo vas a estar afuera? Y tienen todo cerrado y la ventilación es mala, entonces como que llegamos a una estación que si no nos ponemos las pilas y hacemos las medidas de prevención, va a haber muchos más contagios, ¿no? Cuando ya partimos de una situación en la que hay muchos, ¿no? Entonces esto me preocupa que al final va a haber, bueno, como ya está pasando en España, ¿no? Que empieza a haber confinamientos, pero al final va a ser como un ciclo de confinamiento. Se confinan, entonces, claro, con el confinamiento bajan los casos, pero luego vuelven a abrir sin inteligencia, abriendo como hacen en sitios, abren los bares, pero cierran los parques al aire libre. Entonces, claro, luego la gente se vuelve a contagiar. Y entonces, otra vez otro confinamiento. Y la gente también se cansa, ¿no? Si estás con todas estas restricciones. Entonces ya, pues, si luego se lo acabas diciendo en 3 meses, no, ahora ya sí sabemos cómo es, hagan estas cosas, pues ya para entonces ya váyanse a freír churros, ¿no? Que nosotros ya les hemos hecho caso. Entonces, decinos a nosotros que llevamos 7 meses y ahora, como te digo, está hablando el presidente, lo tengo acá enfrente, y continuamos. Y es que no hay forma, porque si no te cuidas, no hay manera. El tema es que si no nos explican bien cómo cuidarnos, esto sigue, tal cual lo que decís vos. Bueno, el problema es que no se lo creen, ¿sabes? Que la gente, no es que no, vamos, me parece a mí que la razón más importante de la OMS y tal, no es que no nos lo digan tanto más por estas otras razones, sino porque es que no se lo creen y les cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, en fin, ahí estamos, ¿no? La verdad que es que hablo con mucha gente de la OMS y les doy mucha caña, como decimos en España, pero están difíciles, son huesos duros de roer. De acuerdo. Bueno, gracias. A ver, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Pues se quita el micrófono. Qué difícil si la misma OMS no se lo cree. Bueno, la OMS ha evolucionado o sea, pasó de decir el 28 de marzo que era un bulo a cuando salió la carta de los 239 científicos que salió el 6 de julio, pues luego el 9 de julio actualizaron su posición y ya decían, bueno, esto es posible en alguna situación muy especial, lo de los aerosoles y tal, pero vamos, lo de las gotas es lo que sabemos bien, ¿no? Cuando en realidad la evidencia es al revés. Los aerosoles es lo que sabemos bien y las gotas es posible en alguna situación, si alguien te tose, es posible que estas gotas contagien, ¿no? Pero, claro, les cuesta mucho y pues tienen un problema muy gordo que es ¿cómo se diría esto? Diplomáticamente, unos campos muy estrechos están representados en la OMS, ¿no? Tenemos un colega, por ejemplo, que estaba trabajando en estudios de mascarillas y tal, y decía que a veces que no lo entendían, porque no habían nunca visto investigación de campos que son muy importantes, ¿no? Para esto, ¿no? Y que estaba hablando de mascarillas y tenía un montón de correos electrónicos y un montón de reuniones y nunca había visto a un solo científico de aerosoles, ni siquiera en un correo electrónico había habido uno, cuando la función de las mascarillas es filtrar los aerosoles. Entonces, esto es una situación, entonces tienes a gente, y lo mismo pasa con el comité de la OMS que ha decidido que los aerosoles no transmiten el COVID. No hay nadie que sepa de aerosoles, son expertos en transmisión de enfermedades por el agua y en otras cosas, ¿no? En transmisión, en lavarse las manos. Entonces, hay muchos expertos de lavarse las manos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijeron lo primero? Hay que lavarse las manos, ¿no? Pero entonces es un problema de la OMS de estrechez de miras, no sé cómo decirlo, científicas, que no... Y entonces ahora pues sí están invitando a más gente, pero muy lento y, ¿sabes? Si yo estuviera allí esto se habría hecho hace meses, ¿no? Entonces esperemos que cambien y siempre me duele criticar a la OMS, ¿no? Es una organización muy importante que trabaja con el ébola y la sarampión en situaciones difíciles y en todo el mundo y en cosas que nadie quiere hacer, ¿no? Entonces, me gustaría, si se lo he dicho, además, cuando hablo con ellos, le digo, ¿por qué no lo aceptáis para que os podamos dejar de criticar y que podemos decir todo lo mismo y apoyaros? Pero vamos, es una cosa muy importante y no lo podemos dejar de decir mientras no lo acepten, ¿no? A ver, otra pregunta de Valeria. Me dice, si vas solo en un ascensor con un barbijo, ¿te puedes contagiar si hubo una persona sin barbijo y con COVID? Los ascensores modernos tienen mucha ventilación, ¿no? Se cambia el aire, hay un artículo, pues 15 veces por hora. Entonces, si justo sale alguien y entras tú, pues, pero también es muy poco tiempo, ¿no? El que pasas allí. Si tú llevas el barbijo bien ajustado y es muy poco tiempo, es difícil. O sea, yo diría, no,
claro, todos somos un poco paranoicos, pues yo diría, pues a lo mejor dejar que se ventile el aire o llevarte un abanico con el periódico, darle así para que se cambie el aire, pero no es el sitio más peligroso en un ascensor moderno. Un ascensor antiguo, supongo que como en España, en Buenos Aires hay algunos ascensores estos cerrados que parecen un ataúd. Entonces ahí sí que dejaría las puertas abiertas unos minutos para que se cambie el aire o ayudarle como con un, pues eso, con un abanico, con un periódico. Pero bueno, no es el sitio más peligroso, ¿no? Yo diría, o sea, tienes que compartir el aire más tiempo en general para hacerlo eficientemente. También, pues eso, que la gente que va a los ascensores habría que decir que siempre lleven la mascarilla, aunque no haya nadie más, el barbijo, y que no hablen, que la gente no hable en los ascensores, ¿no? Para poner menos virus en el aire, ¿no? Eso lo hace más seguro para todos. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene más cosas? De acuerdo. De acuerdo, pues si alguien más, pues eso pregunten. Si no, ya lo dejamos, que tendrán cosas que hacer. Y gracias a todos por su tiempo. Y si sacan alguna nota, pues si no les importa enviarme un correo, como han recibido el correo de el calendario, simplemente contestan y dicen, mira, aquí está la nota. Y si están en Twitter, si me mandan su identificación de Twitter y yo luego lo pongo por ahí. No pongo todo, pero vamos, las que son así más aplicables al mundo entero, pues las pongo, ¿no? ¿De acuerdo? Para ayudar. Y ahora pondré esta grabación, como le cuesta, yo qué sé, 40 minutos, digamos, hacerse el fichero, y luego lo pongo en el YouTube y ya les mando el enlace y allí ya lo pueden ustedes bajar o lo que sea, si eso es útil, ¿no? Pues nada, gracias y que les vaya bien y que disfruten el verano. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, José, por tu tiempo. Nada, gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau.